Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Ingenialo. Seguimos con Autodesk Inventor. En la primera parte del vídeo de hoy vamos a generar un archivo para realizar la impresión 3D de una pieza simple diseñada con Inventor. En la segunda parte del vídeo vamos a solucionar alguna de las dudas que habéis planteado. Estoy seguro que te va a gustar y además vas a poder utilizar todo esto de forma inmediata. Pues si te parece, vamos con la portada y empezamos. En cualquier trabajo es muy estimulante ver cómo se materializan tus ideas. El diseño gráfico en 3D ya nos permite ver y mostrar detalles imposibles de mostrar con los planos tradicionales en 2 dimensiones. Muchos de los dibujos de nuestros planos ya dan la sensación realista de que se pueden tocar, porque logramos transmitir esa sensación de profundidad a las figuras. Pero la impresión 3D va un paso más allá. Ya no solo es una sensación, sino que nos permite materializar nuestros diseños de una forma inmediata y por lo tanto nos aporta esa satisfacción del creativo de ver cómo sus ideas saltan del papel y toman forma. Hoy vamos a hacer una pieza sencilla de soporte de una placa de circuito de termostato muy conocida como es este. Vamos a generar el archivo para mandar a la impresora 3D. Para empezar creamos un ensamblaje en el que insertamos nuestro termostato. Vamos a hacer archivo, nuevo, un ensamblaje normal y ahí insertamos el termostato que lo tenemos en la biblioteca, en el apartado de electrónica. Bien, aquí tenemos el termostato. Vamos a crear una nueva pieza, vamos a apoyarnos en las medidas que tiene el termostato y vamos a proyectar en este plano. En este plano le vamos a poner que nos marque toda la superficie y eso es lo que utilizaremos para poder generar nuestra pieza. Vamos a darle un pequeño desfase a la superficie para que entre con un poco de holgura, para que vaya a una holgura de medio milímetro. Le hacemos 4 círculos, podemos utilizar las tangencias, nos acercamos a la línea exterior y cuando nos aparezca el símbolo de tangencia pues lo dejamos ahí. Si en cualquiera de ellas nos pasamos, por ejemplo, imaginaros que lo hacemos así, pues siempre podemos volver a la restricción de tangencia, marcamos el círculo y la línea que queramos que sea tangente, pero lo podemos hacer en un único paso si nos fijamos simplemente en ese simbolito que nos aparece ahí. Bien, tenemos las referencias circulares, lo único que tendríamos que hacer es una pequeña extrusión ahora para poder ya materializar algo. Entonces, si nos fijamos aquí, si le marcáramos los círculos, le daríamos una extrusión, por ejemplo, de 3 milímetros, se la variaremos después lo que nos apetezca. Bien, esa misma extrusión la podemos editar y añadirle el perfil en esos 3 milímetros. Bien, nos cercioramos de que no haya ningún componente que nos estorbe. Si tenemos el termostato real, pues lo podemos ver, pero si no, pues le podríamos dar una franja para que tenga algo de apoyo. Bien, entonces nos vamos a la extrusión otra vez, editamos el boceto. Bien, le podemos dar otro desfase de aproximadamente 2 o 3 milímetros. Sí, yo creo que 2 milímetros está bien. Tened en cuenta que todo esto lo vamos a poder modificar. Bien, lo que os decía, vamos a editar otra vez la extrusión y le marcamos el perfil que queramos extruir. Bueno, ahí tendremos más o menos nuestro apoyo. Tenemos que pensar que si después nos va a tocar cualquier componente, pues todo eso se lo podremos retocar. Esa sería nuestra base de apoyo y ahora lo que tenemos que hacer, pues algo que rodee a ese termostato. Pues lo que tendríamos que hacer es volver al mismo plano, crear un boceto en este plano, crear una superficie de desfase. O sea, primero proyectamos la superficie, creamos un desfase y aquí pues podríamos hacer algo de, sabiendo que lo vamos a imprimir en una impresora 3D y por lo tanto lo vamos a imprimir en plástico, pues no podemos poner grosores muy pequeños porque si no la pieza queda muy débil. Entonces pues le dejo 2 milímetros, siempre editables. Bien, vamos a ver lo ancho que tiene la placa de circuito. Esta placa tiene 1,5 milímetros. Pues entonces lo que podemos hacer nosotros es, en esta pieza,
extruirla. La extruimos hacia el otro lado y la extruimos los 3 milímetros estos y el milímetro y medio, pues 4,5, para que enrase, digamos, con la placa del termostato. Vale, vamos a verlo con aristas. Digamos que la base nos quedaría más o menos así, pero claro, necesitamos darle un poquito de forma, algo para que nos apoye en la mesa. Entonces vamos a extruirle un poquito todo. Vamos a crear un boceto en esta parte. Proyectamos geometría, toda la geometría, y le vamos a dar una extrusión 20. Aquí le vamos a dar una pequeña inclinación desde esta esquina hasta aquí. A ver cuántos grados tiene esto más o menos. 11, pues le vamos a dar 12 grados. Le quitamos esto. Bien, con esta inclinación o con la que a nosotros nos parezca conveniente, pues vamos a cambiarle la vista. Vamos a ver este plano directamente. A eso lo transformamos en definir vista superior, por ejemplo. Esta sería la vista frontal. Bien, y entonces tendríamos esta vista derecha. Bueno, la pieza la veríamos de la siguiente forma. Ahora lo que tenemos que tener en cuenta es que a ver cómo queremos sujetar nuestro circuito a la base. Tenemos que poner unos tornillos que pueden ser roscados en el propio plástico, pueden ser pasantes y con una tuerca por debajo. Entonces, en función de cómo lo queramos hacer, pues vamos a poder modificarla. Vamos a editar la pieza sola, sin el circuito. Vamos a abrir esta pieza. Bien, tenemos la pieza con los agujeros los mismos que lleva el circuito. En este caso, lo más cómodo en piezas de plástico es que sean agujeros roscados, pero que la misma rosca del tornillo pues es la que hace la rosca en el agujero. Por lo tanto, aquí tendríamos que hacer unos agujeritos más pequeños y después pues acabar la pieza simplemente redondeando los cantos. Para hacer estos agujeros más pequeños, lo que podríamos hacer es simplemente pues volver a cerrar esto, volver a tapar los agujeros, por ejemplo. Los tapamos simplemente una longitud de unos 10 milímetros. Con eso aún nos quedarán abiertos por debajo. Bien, para que tengan desahogo las roscas. Bien, y ahí vamos a hacer simplemente pues 4 agujeros. Ya veréis que cuando marcamos la geometría de la superficie nos aparecen los puntos de los centros, y por lo tanto ahí lo que hacemos serían unos agujeros que en función de los diámetros de los tornillos pues los ponemos de una medida o de otra. Yo, por ejemplo, para unos tornillos que tengo aquí de 2 milímetros me enroscan bien en agujeros de 1,5, pero bueno, eso lo tenéis que probar. Simplemente probar los tornillos que tengáis. Aquí le podemos hacer unos chaflanes. Hay que tener en cuenta también ciertos detalles a la hora de imprimir en 3D, que ya los iremos comentando. Pero claro, tenemos que pensar siempre cuando diseñamos cómo vamos a fabricar la pieza. Aquí nos importa ahora mucho hacer una serie de acabados para que la pieza sea sólida, que no parta, que no haya cambios bruscos. Hablaremos mucho de impresión 3D porque hay mucho que decir. Más para estos conjuntos electrónicos es muy importante porque se emplea muchísimo. Bien, las paredes no pueden ser finas como cuando diseñamos piezas metálicas, y tenemos que pensar pues que la tenemos que imprimir a capas. Bien, vamos a darle un pequeño redondeo también a las aristas de fuera
por ejemplo de 8 milímetros, a ver cómo se ve. Demasiado, pero bueno, se lo modificamos ahora. Vamos a darle un redondeo de 5. Bien, ese soporte tenéis que pensar que cuando imprimimos en 3D hacemos mucha prueba y error, ¿no? O sea, son piezas relativamente baratas y por lo tanto muchas veces pues las dimensiones, dependiendo de cómo tenemos configurada la máquina, pues no son exactamente lo mismo que estamos diseñando. Por lo tanto tendremos que probar y ver cómo nos queda pues una pequeña pieza y piezas patrón y tal, de lo que ya os digo que volveremos a hablar. Bien, aquí vemos que esta esquina queda muy cerca de aquí y un radio de redondeo aquí pues menor que este, quedaría una pieza muy puntiaguda y por lo tanto pues vamos a editar esa extrusión que hemos hecho al principio. Este boceto, os acordáis que hemos hecho esos 2 milímetros, pues vamos a darle simplemente 3 para que tenga un poco más de cuerpo todo. ¿Veis? Pues ya nos queda mejor. Aquí tampoco nos podemos permitir el hecho de redondear aquí porque el circuito, si recordáis, tiene unos cantos vivos y por lo tanto como redondeemos aquí pues no nos va a caber. Bien, yo creo que estaría acabada, tampoco hace falta grandes cosas para este soporte. Tenéis que contar que, bueno, pues tiene que entrar algo de material, porque si no, si hacemos una pieza así prácticamente hueca, como no tenga algo de cuerpo, por eso le damos este grosor en las paredes. Pero bueno, vosotros lo podéis modificar a vuestra conveniencia. Es conveniente también darle unos pequeños empalmes, aunque sea de medio milímetro. Yo siempre acostumbro en lo que imprimo a darle unos pequeños empalmes porque las piezas quedan mejor acabadas. Bien. En donde no le podría dar empalme, vamos a darle un 0,4. Bien, en lo que no podría darle empalme sería aquí, porque entonces no me asentaría bien. Vale. Bueno, pues más o menos la pieza estaría acabada. Tampoco hace falta perder mucho tiempo porque lo que nos importa aquí en realidad es ver que se puede hacer una pieza y cómo se pasa esto a un archivo para impresora 3D. Vemos el conjunto aquí. Vemos cómo van a entrar ahí los tornillos. Nos cercionamos de esa holgura que tenemos ahí, de medio milímetro en conjunto. Vamos a grabarlo. Lo grabamos como soporte termostato vídeo 16. Vale, perfecto. Le damos a guardar y aceptar. Vale, pues esa es la pieza que tenemos que imprimir. Si la abrimos así en Inventor tenemos una pestaña de entornos y dentro de entornos tenemos una de impresión 3D. Entonces, todas las configuraciones que plantea Inventor de impresión 3D, como el Ember para poder elegir impresora, olvidaros de ella. Ya sabéis que lo que prima aquí es la productividad y por lo tanto Inventor no es el mejor programa para impresión 3D, sí para generar las piezas, pero no para imprimirlas. Aquí lo único que tenemos que hacer es buscarle la cara que queremos que apoye en nuestra base de la impresora, que eso es definir la orientación, que eso lo podemos hacer simplemente diciendo pues quiero definir para que me empiece a imprimir por ahí, o sea que apoye la base ahí, que la impresión sea por ejemplo esta. Como tiene este cajeado aquí, posiblemente lo mejor sería empezar a imprimir aquí, o sea que esta fuera la base, que no nos importa que nos quede peor digamos, y aquí que nos deje el acabado final en este cajeado. Si no tendríamos que hacer un soporte, ya veréis lo que es esto del soporte y tal. Bien, es muy poca inclinación como para que se descuelgue y entonces se va a poder imprimir así. Bien, vale, le damos a OK y le damos a STL. En STL nos va a imprimir el archivo, que lo voy a guardar aquí en la biblioteca. En la biblioteca que tenemos compartida le voy a dar una carpeta que se va a llamar Print 3D para que todos podáis tener acceso a estas piezas, por lo menos para comprobarlas.
Le damos dentro de Print 3D y la pieza se llama pieza 17. O simplemente le voy a dar soporte termo. Soporte termostato vídeo 16. STL es el formato que vamos a utilizar en el programa que va a generar el archivo para la impresora. Vamos a salir de impresión 3D y ahora vamos a entrar en el programa, en el Cura, que es un programa gratuito. Ahora lo vemos. Bien, vamos a abrir el programa Cura. En este caso yo tengo aquí el 2.3.1. Hay versiones más avanzadas, pero es un programa que va muy bien. Hay muchas opciones a configurar y por lo tanto no son objeto de este vídeo. Tengo intención de hacer algo más de Cura, posiblemente una colección de vídeos de Cura, pero es un programa pues muy completo, gratuito, y por lo tanto yo os aconsejo que no invirtáis tiempo en las configuraciones del Inventor para imprimir 3D, porque este es mucho mejor. Vaya, a la hora de... Esto es la base de la impresora que yo tengo. Una de las configuraciones principales de este programa es poner la impresora que tenéis y después pues programar una serie de parámetros. Es muy configurable y por lo tanto podéis imprimir de la forma que queráis. Lo importante aquí desde luego es poner el archivo. Pones el archivo, si yo lo tengo aquí en la biblioteca, hemos dicho, lo he puesto en el archivo en la carpeta de varios. Directamente se nos pone, veis que tiene una visión muy parecida a la que es el Autodesk Inventor, una visión muy buena, y vemos lo que apoyaría en la placa. Hay distintas opciones de configuración de interiores y tal, pero ya os digo que como hay tantas opciones a configurar, pues no podemos invertir tampoco mucho tiempo. Pero lo básico sería pues el grosor de la capa y el relleno, que en este caso pues está puesto en 0,2, impreso en PLA, y después el relleno pues que podéis cambiar naturalmente, es una de las cosas fundamentales. Aquí os dice que esto se imprimirá a las velocidades que viene por defecto en 1 hora y 43. Pues eso, dependiendo del relleno, dependiendo de la velocidad, dependiendo de muchos parámetros, pues cambiará el tiempo, cambiará la configuración de la máquina y tal. Bueno, en este caso lo único que podemos hacer ya, ponerlo en sólido. Naturalmente esto lo podemos desplazar por nuestra mesa, podemos hacer duplicados, podemos hacer infinidad de cosas que ya os digo que tienen que ser prácticamente objeto de una serie de vídeos, pero que de Cura tenéis mucha información en YouTube y por lo tanto yo creo que tampoco hace falta incidir mucho. Bueno, en cualquier caso, una vez que esto ya lo tenéis para guardar, sabéis que en 1 hora y 28 se va a imprimir, se va a llamar así, BH2, porque pone por defecto siempre el nombre, una referencia de la impresora. En mi caso es una BQ, una Festos 2, lo que yo tengo, y te da después el soporte vídeo tal. Se formará un vídeo 16, se formará o se creará un archivo de código y ese es el que llevaremos a la impresora. Bueno, pues esto lo guardamos en un archivo, también lo vamos a guardar dentro de varios. Veis, se forma un archivo de código que directamente es el que leerá la impresora. Bueno, pues lo guardamos ahí, y en otra sesión es en el que ya veremos pues algún vídeo de cómo se imprime y tal, ¿vale? Bueno, pues esto lo dejamos aquí, volvemos al Inventor, cerramos el programa, volvemos al Inventor y vamos a atacar una serie de dudas. Bueno, volvemos al programa. Vamos a afrontar una duda que me ha llamado la atención por un correo que me ha mandado una persona que me dice que ha estado trabajando de calderero profesional toda su vida y que ahora que está jubilado quiere diseñar en 3D ese tipo de piezas que él ha estado fabricando durante toda su vida. Es impresionante la variedad de perfiles de las personas que siguen estos vídeos, desde el joven estudiante que descubre que la chapa se puede plegar de una forma determinada, como el profesional jubilado que lleva 40 años haciendo pliegues de chapa y ahora descubre cómo generar sus desarrollos con Inventor. Eso me encanta y me anima a intentar transmitir lo que modestamente pueda aportar a esta comunidad tan especial. Bien, el problema que se planteaba era este. Nuestro amigo nos mandaba esta pieza que se llama Unión 3 vías. Veis que es una pieza de calderería de 3 vías
o sea, una entrada y 3 salidas, una pieza bien bonita de calderería, no es muy usual, o sea que hay que ser un profesional para desarrollar esta pieza. Las medidas es lo de menos. En este caso pues tiene un radio de 40, o sea que es una tubería de 800, y al final lo que salen son 3 derivaciones a unas tuberías de diámetro 400. Bien, bueno, pues el desarrollo de esta pieza, naturalmente, aunque sea una pieza de chapa, como hemos visto en algún vídeo anterior, pues claro, nosotros le damos a desarrollo y nos dice pues que se vuelve loco, ¿no? Que nos da estas barbaridades, ¿no? Bueno, tenemos que simplificarlo. Y para simplificarlo lo que tenemos que hacer es a la unidad básica que se repite. Lo primero que tenemos que hacer es ver esta pieza que está formada por 3 piezas iguales. Entonces vamos a dividirlas, vamos a seccionarlas. ¿Veis? Esta es una sección, esta es otra y esta es otra, pero vamos a abrirlas. Entonces vamos a crear un plano ahí, vamos a proyectar esto y vemos que si miramos este plano, vemos que aquí pues hay un corte, ¿no? Vamos a generar estos puntos de referencia. ¿Veis cómo nos va aquí un punto de referencia? Aquí toda esta arista de referencia que nos llega hasta aquí. Aquí nos tenemos que cerciorar de que nos llegue al final de la chapa, porque lo que vamos a hacer va a ser aislar uno de estos brazos. Entonces, para aislar uno de estos brazos lo que hacemos es un arco, por ejemplo, desde aquí hasta aquí. Algo que podamos restar el resto de la pieza. Entonces lo que hacemos ahora sería en modelo 3D una extrusión de todo este bloque. Lo quitamos. ¿Veis? Lo que nos va a quedar es esto, ¿no? Nos queda únicamente lo que es uno de los brazos de la pieza. Vale. La pieza es más sencilla. Ahora le quitamos todo esto. Vamos a verla con las aristas. O sea que nosotros, por muy sencilla que sea la pieza, si le damos a desarrollo, también nos va a decir que el programa no responde porque no ve nada que desarrollar. Entonces, si nos vamos a la pieza plegada, bien, una vez que tenemos la pieza, lo que hacemos es generar un plano que puede ser pues un eje central y después un plano por el eje y cualquier punto. Sería bueno buscar pues un punto representativo. Bien, en este plano vamos a crear un boceto. Lo vemos de frente el plano y vamos a crear una figura que nos permita cortar. Para cortar bien exactamente por el centro, pues proyectamos simplemente esta arista. Vamos a generar un cuadrado de una anchura mínima. Ahora vamos a hacerla de 2 milímetros, pero después se la quitamos. Y lo que hacemos es ir a modelo 3D, hacer una extrusión de esto en los dos sentidos. En los dos sentidos digo, para no dejar ningún resto de pieza, es muy importante. Y hacérselo en corte. Entonces nos tenemos que cerciorar que la pieza está totalmente cortada. Vamos a sacar los planos y los ejes. Y claro, los planos y los ejes no veis cómo los saco, pero es simplemente pues eso, el Alt y el signo de admiración, y el Alt y la cejilla. ¿Ven? Alt y cejilla, saca y pone los ejes. Alt y signo de admiración, pues pone y saca los planos. Vale, pues lo tenemos ya partido. Está totalmente dividido y prueba de ello es que nos miramos a través y no vemos resto. Eso es muy importante porque es que si no, en el desarrollo se vuelve loco el programa si encuentra algún resto. Entonces con esto podríamos ir ya al desarrollo directamente. Pero claro, no es fidelino porque aquí tenemos una anchura que no es despreciable. Entonces tendremos que ir otra vez a esta extrusión que hemos hecho aquí, a esta última, y este boceto, pues aquí en vez de 2 le vamos a dar 1/10 para que no influya.
Entonces le damos ahí a terminar boceto. Esto lo habrá cortado con una ranura de 1/10, y cuando nos vayamos a desarrollo pues tenemos la pieza perfectamente bien, perfectamente desarrollada. Podemos medirla en chapa, se mide aquí en herramienta, no, en inspección, distancia, desde aquí hasta aquí 0,4. Es un grosor que prácticamente para las dimensiones que tiene la pieza no influye el hecho de que sea el eje neutro, como la persona que formulaba la duda planteaba, que sea el eje neutro de la pieza o no. Si necesitáramos el eje neutro, que eso se hace ya con grosores a partir de 4 o 6 milímetros, el eje neutro significa la medida real de la pieza, que cuando se corta plana, después de desarrollada, va a salir la medida que nosotros proyectamos. Eso significa que sería el eje neutro de una pieza rectangular. El eje neutro se hace cuando hacemos cálculo de estructura, pues el punto medio del prisma rectangular pues es el plano central. Aquí en este caso lo que tendríamos que hacer, si fuera una pieza de 10, de 12, de 20 milímetros, pues generar la superficie intermedia. ¿Eso cómo lo haríamos? Bueno, pues cogeríamos un plano aquí, crearíamos un archivo aquí. Nos dirá solamente está funcionando este boceto en el desarrollo, vale, porque no lo utilizamos en la pieza. Generaríamos algo que albergara toda la pieza, toda, y aquí le haríamos una extrusión de justamente la mitad de la pieza. Aquí se ha hecho una extrusión tremenda, pero aquí cogeríamos y haríamos una extrusión. Nos vamos más cerca para que lo veáis. Una extrusión naturalmente en negativo de la mitad de la pieza. Entonces aquí cogeríamos, ¿cuál sería la mitad de la pieza? Pues 0,2. Bien, 0,2 y en resta. Le damos a aceptar y nos habrá partido, digamos, la pieza por aquí, ¿lo veis? Entonces, esa cara es en realidad la proyección de la pieza cortada por el eje neutro. Ahora la pieza tiene la mitad de grosor. Si medimos en inspeccionar distancia desde aquí hasta aquí, os veis, tiene 0,2, y por lo tanto si nosotros exportamos esta cara, exportar cara como DWG o DXF o el que sea, aquí en este caso sería DWG, le daríamos un formato, por ejemplo, desarrollo calderería, desarrollo pieza vídeo 16, vale. Ya lo tendríamos ahí, y si abrimos AutoCAD, vamos a abrir el 14 mismo. Bueno, pues aquí tenéis la pieza en desarrollo y en AutoCAD, vale. Bueno, pues no tiene nada más, vale. Pues en el próximo vídeo vamos a hablar de plantillas para nuestros archivos de trabajo con Inventor. Las plantillas es cuando abrimos un archivo nuevo. Cuando abrimos un archivo nuevo nos da una serie de opciones. Bueno, pues estas plantillas, estas templates que tenemos aquí, pues vamos a poder diseñarlas, ¿no? Las plantillas pueden resultar muy útiles para evitar labores de configuración repetitiva. Y naturalmente que también cuento contigo para verlo. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, comenta, comparte, ayúdame a mejorar cada día el canal. Hasta pronto, amigos.